¿Qué pasaría si les dijera que hubo un hombre en la Biblia Sagrada que sabía más sobre el cielo que el apóstol Pablo? Un hombre que recorrió los 7 niveles del cielo antes del nacimiento de Jesús Cristo. Un hombre cuyos escritos sobre los ángeles y demonios caídos y el juicio venidero eran tan precisos que uno de ellos, el propio hermano de Jesús Cristo, lo citó en el Nuevo Testamento como profecía. Este hombre se llamaba Enoc, y hoy en día poca gente conoce su historia. 7 generaciones después de Adán vivió este misterioso personaje. La Biblia Sagrada solo menciona unas pocas líneas sobre él, pero estas parecen un enigma que resuena a través de los milenios. Y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Está escrito en el 5º capítulo del Génesis. No se menciona su muerte ni se detalla cómo ocurrió, simplemente desapareció. Imaginen cómo debieron sonar estas palabras a los lectores de la antigüedad. En un mundo donde la muerte era el destino inevitable de todo hombre, donde los patriarcas vivieron cientos de años, pero finalmente fallecieron, surge una excepción. Un hombre no conoció la muerte. Su historia no termina con una lápida, sino con una ascensión. ¿Qué significaba esto? ¿A dónde desapareció? Y lo más importante, ¿qué vio allí? ¿A dónde lo llevaron? Los antiguos comentaristas judíos no podían ignorar este misterio. Si Enoc fue llevado vivo ante Dios, debió haber recibido un conocimiento especial, inaccesible para los mortales comunes. Así nació la tradición, según la cual Enoc se convirtió en testigo de los secretos celestiales, quien escribió lo que vio en mundos inaccesibles al ojo humano. Esta idea no era solo una fantasía. Existía una clara conexión en el pensamiento del mundo antiguo. Si a una persona se le concedía una cercanía especial a Dios, debía convertirse en portador de revelaciones divinas. Enoc se convirtió en un puente entre lo terrenal y lo celestial, un traductor de los secretos divinos al lenguaje humano. Esta lógica dio origen a los textos atribuidos a Enoc. No es casualidad que su nombre aparezca con más frecuencia que cualquier otro en la literatura pseudoepigráfica. La brevedad del relato bíblico dio origen a toda una colección de leyendas en las que Enoc aparece como el primer místico, el primer apocaliptista, el primero que se atrevió a mirar tras la cortina que separa el mundo visible del invisible. Así comienza la historia de un libro que conmoverá las mentes y los corazones de quienes buscan la verdad durante siglos. Esta es una de esas curiosidades bíblicas que nos invita a explorar los misterios de la Biblia y las historias bíblicas que, aunque no siempre forman parte del canon principal, han influido profundamente en la cultura judaica e crista y en la comprensión de las profecías bíblicas y la Salvacao e Redencao. En 1947, un pastor beduino descubrió accidentalmente uno de los mayores misterios arqueológicos del siglo XX. Al arrojar una piedra a una cueva, entre los antiguos pergaminos que revolucionaron la comprensión académica del judaísmo primitivo, se encontraba algo asombroso: 11 copias del libro de Enoc. Este descubrimiento demostró lo que muchos desconocían, que el libro realmente existió en los siglos III y II a.C. Hasta ahora, los críticos habían afirmado que el libro de Enoc era una falsificación cristiana tardía. Los hallazgos de Qumran han desmentido esa teoría. Resulta que las comunidades judías copiaban y estudiaban cuidadosamente el texto mucho antes del nacimiento de Jesús Cristo. Además, algunos fragmentos datan del siglo III a.C., lo que convierte al libro de Enoc en uno de los textos apocalípticos más antiguos del mundo. Pero, ¿qué era este misterioso libro? De hecho, bajo un mismo título se encuentra toda una colección de obras creadas por diferentes autores en distintas épocas. Los eruditos distinguen 5 partes principales. El libro de los vigilantes, con su dramática historia de ángeles y demonios caídos. El libro de las parábolas, con profecías bíblicas mesiánicas. El libro astronómico, con revelaciones divinas cosmológicas. El libro de los sueños, con visiones simbólicas de la historia de Israel en la Biblia. Y la epístola de Enoc, con instrucciones morales. Cada sección refleja la búsqueda espiritual de su época.
El período del Segundo Templo fue una época de efervescencia religiosa en la que el judaísmo experimentaba una profunda transformación bajo la influencia de la cultura helenística y la presión política. En este ambiente de incertidumbre, la literatura apocalíptica ofreció respuestas a las preguntas más atormentadoras. ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuándo llegará la justicia divina? ¿Qué destino le espera al mundo después de la muerte? El libro de Enoc se convirtió en una de las respuestas más influyentes a estas preguntas eternas. Esta arqueología bíblica no solo valida la antigüedad del texto, sino que también nos permite entender mejor el contexto de las historias bíblicas y los misterios de la Biblia que rodearon la vida de Enoc y la formación de las creencias en el judaísmo primitivo. Es una ventana a la cultura judaica e crista que nos muestra la riqueza y complejidad del pensamiento religioso de la época y cómo las promesas de Dios eran interpretadas y transmitidas. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por esposas. Estas enigmáticas líneas del sexto capítulo del Génesis han dado lugar a una de las interpretaciones más influyentes y controvertidas en la historia del pensamiento religioso. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Los comentaristas modernos sugieren con cautela que son descendientes de Set, el tercer hijo de Adán. Pero el autor del libro de Enoc pensaba lo contrario. Para él, estos seres misteriosos eran ángeles y demonios, guardianes divinos que debían velar por la humanidad, pero que en cambio se rebelaron contra su destino. Enoc relata su historia con asombroso detalle. 200 ángeles guardianes, liderados por Semías y Asael, descendieron al monte Hermón y allí juraron lealtad a su rebelión. No se limitaron a tomar esposas humanas. Trajeron a la tierra un conocimiento que nunca estuvo destinado a los mortales. Azazel enseñó a la gente a fabricar armas y joyas. Semías enseñó hechizos y magia, y otros enseñaron astrología, medicina y escritura. A primera vista, esto parece algo positivo. Después de todo, el progreso tecnológico beneficia a la humanidad. Pero la lógica de Enoc es que este conocimiento llegó en el momento y la forma equivocados. Fue robado del cielo en lugar de ser otorgado por Dios en el momento oportuno. El resultado fue el caos. Las personas comenzaron a matarse entre sí con armas mejoradas. Se interesaron por la magia en lugar de adorar al Dios verdadero, y la unión de ángeles y humanos dio origen a gigantes, los Nefilim, que devoraron todo a su paso. Esta historia explicó el origen del mal de una manera completamente nueva. El mal surgió no solo de la desobediencia humana en el jardín del Edén, sino también de la rebelión cósmica en los reinos celestiales. Los ángeles y demonios caídos se convirtieron en la fuente de la corrupción que infecta al mundo hasta nuestros días. Esta narrativa es una de las historias bíblicas que nos ayuda a comprender los misterios de la Biblia sobre el origen del mal y la interacción entre el mundo espiritual y el terrenal. Aunque controvertida, la interpretación de Enoc sobre los hijos de Dios ha tenido una influencia significativa en la cultura judaica e crista, especialmente en la literatura apocalíptica y en la comprensión de las profecías bíblicas sobre el juicio divino. Es una revelaciones divinas que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de la voluntad de Dios en la vida de la humanidad. Imagina estar al borde del abismo entre los mundos y ser elevado por manos invisibles sobre las nubes, sobre las estrellas, hacia los reinos donde moran los ángeles y se sienta el Altísimo. Este es precisamente el viaje que realizó Enoc según el texto antiguo, y su relato de la experiencia se convirtió en una de las descripciones más vívidas de ascensión mística en toda la literatura universal. El libro de Enoc afirma contarnos que el séptimo hijo desde Adán fue llevado al cielo. Describe con detalle la arquitectura de otros mundos con la precisión de un geógrafo que explora una tierra desconocida. Enoc recorre 7 niveles celestiales, cada uno con sus propias características, habitantes y propósito. Observa la acumulación de nieve y granizo. Observa el movimiento de las luminarias y visita jardines donde crecen árboles de una belleza sin precedentes. Pero lo más asombroso le aguarda en los reinos más elevados. Enoc se encuentra ante el trono de gloria, donde se sienta el anciano de días,
Dios en su majestad, rodeado de serafines y querubines. Esta descripción es tan poderosa que siglos después influiría en la formación del misticismo judío de la Merkabá y la tradición apocalíptica cristiana. Lo especialmente significativo es que Enoc no solo se limita a contemplar los misterios celestiales. Recibe una misión. Se le encomienda registrar lo que ha visto para las generaciones futuras y convertirse en mediador entre el cielo y la tierra. Además, presencia el juicio celestial de los ángeles y demonios caídos, ve la sentencia dictada contra los malvados y recibe revelaciones divinas sobre el fin de los tiempos. Estas descripciones de la experiencia mística fueron revolucionarias para su época. En una época en la que el acceso a Dios se consideraba un privilegio de los sacerdotes del templo, el libro de Enoc afirmaba la posibilidad de un contacto místico directo con lo divino. Esta idea convertía a todo lector potencial en un heredero de Enoc. Una persona justa podía ser llevada a los reinos celestiales, conversar con ángeles y recibir revelaciones inaccesibles a las autoridades religiosas. Esta es una de las curiosidades bíblicas que desafió las estructuras religiosas de la época y ofreció una nueva perspectiva sobre la relación personal con Dios. Las historias bíblicas de ascensión y revelación en el libro de Enoc son fundamentales para entender los misterios de la Biblia y las profecías bíblicas que influenciaron el pensamiento judío y cristiano primitivo, y que nos hablan de las promesas de Dios de un acceso más íntimo a su presencia. He aquí, el Señor viene con sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos. Estas solemnes palabras provienen de una breve carta de Judas, hermano de Jesús Cristo. Pero si buscas la fuente de esta cita en el Antiguo Testamento, no la encontrarás en ningún libro, porque Judas cita un texto completamente diferente, el libro de Enoc. Esta es la única cita directa de la literatura apócrifa en todo el Nuevo Testamento y presenta un panorama sorprendente. Parece que el hermano del Señor no solo conocía el libro de Enoc, sino que lo consideraba suficientemente fidedigno como para respaldar su predicación del juicio venidero. Llama a Enoc séptimo desde Adán, tal como lo hace el texto apócrifo, y cita su profecía como una verdad absoluta, pero la influencia de la tradición enoquiana en el Nuevo Testamento va mucho más allá de esta simple cita. Cuando Jesús Cristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, y esto ocurre más de 80 veces en los Evangelios, utiliza un título que se desarrolla con detalle, específicamente en el libro de Enoc. Allí encontramos la imagen del eterno Hijo del Hombre sentado en un trono de gloria y juzgando a las naciones. Las visiones apocalípticas de Juan el Evangelista también llevan la impronta de la tradición enoquiana. Las descripciones del trono celestial, los libros de la vida, las huestes angelicales, el juicio final. Todo esto presenta sorprendentes paralelismos con el texto de Enoc. Incluso la imagen de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo evoca las descripciones enoquianas de la ciudad celestial, segunda de Pedro, al hablar de ángeles y demonios que pecaron y fueron confinados en las tinieblas del infierno, alude claramente a la historia de los vigilantes del libro de Enoc. Esta tradición de ángeles caídos detallada en el texto apócrifo se integra en la comprensión del Nuevo Testamento sobre el origen del mal. Todos estos paralelismos plantean una pregunta importante: si el libro de Enoc tuvo una influencia tan profunda en la formación del pensamiento del Nuevo Testamento, si fue citado y utilizado por los discípulos más cercanos de Jesús Cristo, ¿por qué no se incluyó en el canon? La respuesta a esta pregunta nos llevará a uno de los capítulos más dramáticos de la historia del cristianismo primitivo. Esta es una de las curiosidades bíblicas que nos muestra la complejidad de la formación del canon y cómo las historias bíblicas y las profecías bíblicas fueron seleccionadas para conformar la Biblia sagrada que conocemos hoy. Es una revelación divina sobre la dinámica de la cultura judaica crista y los misterios de la Biblia que rodearon la decisión de qué textos serían considerados inspirados. Enoc, siendo un hombre agradable a Dios, fue arrebatado y no se encuentra rastro de él. Porque Dios lo alejó, escribió Clemente de Alejandría a finales del siglo II, citando el texto apócrifo con la misma reverencia que las escrituras canónicas. Su contemporáneo Tertuliano fue aún más lejos, llamando al libro de Enoc el escrito profético más antiguo y defendiendo su autenticidad frente a las críticas.
En los primeros 3 siglos del cristianismo, la actitud de los maestros de la Iglesia hacia el libro de Enoc fue sorprendentemente cálida. Justino Mártir, en sus conversaciones con Trifón el judío, se refirió a la tradición enoquiana de los ángeles e demonios caídos como explicación del origen de los demonios. Ireneo de León utilizó imágenes del libro de Enoc en sus escritos de escatología. Incluso un teólogo tan estricto como Orígenes, aunque expresó dudas sobre la canonicidad del texto, estudió seriamente su contenido, que atrajo a estas mentes destacadas al texto apócrifo. En primer lugar, su antigüedad y su proximidad a la tradición bíblica. El libro de Enoc explicaba pasajes misteriosos de las Escrituras y revelaba el contexto de breves referencias a ángeles caídos y gigantes. Ofrecía una cosmología y una escatología coherentes y respondía a preguntas sobre la naturaleza del mal y el destino de los justos. Además, la tradición enoquiana encajaba a la perfección con el espíritu apocalíptico de la Iglesia primitiva. Los cristianos de los primeros siglos vivían con la expectativa del inminente regreso de Jesús Cristo. Y el libro de Enoc, con sus profecías bíblicas sobre el juicio venidero, les parecía especialmente relevante. Los mártires en las cárceles romanas hallaban consuelo en las promesas de Dios de un justo castigo, y los misioneros utilizaban las vívidas imágenes de las visiones enoquianas en su predicación. Sin embargo, ya en los siglos III y IV, la situación comenzó a cambiar. El obispo Filastrio de Brescia incluyó la creencia en la autenticidad del libro de Enoc entre las herejías. Jerónimo de Estridón, traductor de la Vulgata, se refirió a ella con evidente desconfianza. Agustín de Hipona, al formular los principios para la selección de libros canónicos, excluyó directamente los textos apócrifos de la lista de escritos divinamente inspirados. ¿Qué cambió? ¿Por qué un texto venerado como sagrado durante 3 siglos de repente pasó a ser considerado sospechoso? La respuesta reside en las profundas transformaciones que experimentó la Iglesia al pasar de ser una secta perseguida a la religión oficial del Imperio Romano. En el año 367 después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría escribió una carta de Pascua que cambió la historia del cristianismo para siempre. En ella proporcionó por primera vez una lista precisa de los 27 libros del Nuevo Testamento, la misma lista que usamos hoy. Sobre el libro de Enoc y otros apócrifos, escribió concisa y claramente que nadie les añada ni les quite nada. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué fuerzas llevaron a que el texto que citaban los apóstoles y veneraban los padres de la Iglesia quedara fuera del canon sagrado? El proceso de formación del canon bíblico no fue un evento único, sino una larga evolución que se extendió a lo largo de varios siglos. Esta es una de las curiosidades bíblicas que nos muestra la compleja interacción entre la cultura judaica y crista, la política y la teología en la definición de la Biblia Sagrada y la Salvacao e Redencao. En los primeros siglos del cristianismo, no había consenso sobre qué libros debían considerarse inspirados. Distintas iglesias utilizaban distintas colecciones de textos, y los límites del corpus sagrado permanecieron difusos. Sin embargo, para el siglo IV, la situación había cambiado drásticamente. La Iglesia contaba con el apoyo del Estado y se enfrentaba a la tarea de crear una doctrina unificada para todo el imperio. En estas circunstancias, la cuestión de la canonización adquirió relevancia política. Era necesario determinar con claridad qué textos reflejaban la verdadera fe y cuáles podían inducir a error a los creyentes. Para resolver este problema se desarrollaron criterios estrictos. Primero, el origen apostólico. El libro debía ser escrito por un apóstol o su discípulo inmediato. Segundo, la conformidad con la regla de fe. El contenido del texto no debía contradecir los principales dogmas cristianos. Tercero, el amplio reconocimiento. El libro debía ser utilizado en el culto por la mayoría de las iglesias. Según todos estos criterios, el libro de Enoc fracasó. Su autor no fue un apóstol, sino una figura del Antiguo Testamento, lo que lo convirtió en un anacronismo. Su doctrina de los ángeles y demonios caídos y sus detalladas descripciones de la jerarquía celestial parecían demasiado fantásticas para la ortodoxia emergente.
Y lo más importante, para el siglo IV ya no se utilizaba en el culto de la mayoría de las comunidades cristianas. Los concilios locales desempeñaron un papel decisivo, especialmente el concilio de la Odisea, 363 después de Cristo. No solo excluyeron el libro de Enoc del canon, sino que también prohibieron la lectura de textos no canónicos en las iglesias. Terminó la era del canon abierto y comenzó la era de límites estrictos y definiciones claras. Mientras el Imperio Romano decidía el destino de los textos sagrados en las salas de mármol de las catedrales, algo muy diferente sucedía en las lejanas montañas de Etiopía. Allí, en los antiguos monasterios del reino de Aksum, los monjes seguían copiando y estudiando el libro de Enoc como si nadie lo hubiera declarado apócrifo. Para ellos, seguía formando parte del canon sagrado y lo sigue siendo. La Iglesia Ortodoxa etíope es única en muchos sentidos, pero especialmente en su enfoque del canon bíblico. Su Antiguo Testamento incluye 81 libros en comparación con los 39 de la tradición protestante. Y entre estos libros adicionales se encuentra el texto completo del libro de Enoc. Es la única tradición cristiana del mundo que reconoce oficialmente los escritos de Enoc como divinamente inspirados. ¿Cómo sucedió esto? La historia del cristianismo en Etiopía comenzó muy temprano, ya en el siglo IV, gracias a la labor misionera de los santos Frenio y Edesio. Pero el aislamiento geográfico del país, rodeado de estados musulmanes, significó que la iglesia etíope se desarrolló en gran medida al margen de las influencias bizantinas y romanas. Mientras otras partes del mundo cristiano canonizaban textos, los etíopes conservaron tradiciones más arcaicas. La traducción de la Biblia Sagrada al ge'ez, una antigua lengua etíope, desempeñó un papel fundamental. Esta traducción se realizó a partir de la Septuaginta griega e incluyó muchos libros que posteriormente fueron excluidos del canon en otras tradiciones. El libro de Enoc llegó del griego, que a su vez era una traducción del arameo original, y se convirtió en parte integral de la Biblia Sagrada etíope. En los monasterios etíopes, el libro de Enoc no solo se conservaba, sino que se estudiaba y comentaba activamente. Los teólogos etíopes crearon una extensa literatura de interpretaciones de los textos enoquianos. Las imágenes y motivos del libro de Enoc calaron en la poesía, la iconografía y la liturgia de la iglesia etíope. La fiesta de Enoc es una parte importante del calendario eclesiástico etíope. Gracias a esta tradición, el texto completo del libro de Enoc ha llegado hasta nosotros, la única versión completa de esta antigua obra en el mundo. Todas las demás tradiciones solo han conservado fragmentos o traducciones del etíope. Etiopía se convirtió en la guardiana de un texto que el resto del mundo cristiano decidió olvidar. Hoy, la tradición etíope nos recuerda que la historia del cristianismo es mucho más compleja y variada de lo que se suele creer. Las decisiones tomadas en una parte del mundo cristiano no siempre fueron aceptadas en todas partes. En 1773, el explorador escocés James Bruce regresó de un peligroso viaje por Etiopía con 3 manuscritos que conmovieron al mundo académico europeo. Entre ellos se encontraba una copia completa del libro de Enoc, el primer texto completo de esta obra que Europa había visto en 15 años. Los eruditos no podían creer lo que veían. El legendario libro, conocido solo por citas y fragmentos, había resucitado ante ellos en su totalidad. El descubrimiento de Bruce supuso una auténtica revolución en los estudios bíblicos. Por primera vez fue posible estudiar el texto completo de la obra que tan profundamente influyó en la formación de la tradición judeocristiana. Eruditos alemanes, franceses e ingleses se apresuraron a traducir y comentar el texto antiguo. Aparecieron las primeras ediciones críticas y se inició un estudio serio de la literatura enoquiana. Pero el verdadero avance se produjo en el siglo XX. El descubrimiento de los manuscritos de Qumran en 1947 no solo confirmó la antigüedad del libro de Enoc, sino que también demostró su enorme influencia en el judaísmo del Segundo Templo. Se encontraron más copias de los textos enoquianos entre los rollos del Mar Muerto que de cualquier otro libro no canónico. Esto significó que el libro de Enoc fuera una de las obras religiosas más populares de su época.
Los descubrimientos arqueológicos han transformado por completo la comprensión académica del judaísmo y el cristianismo primitivos. Ha quedado claro que la tradición enoquiana no era una literatura sectaria marginal, sino la corriente principal del pensamiento religioso. Se descubrió que muchas ideas consideradas específicamente cristianas, el concepto del Mesías como el Hijo Eterno del Hombre, las descripciones detalladas del más allá y una angelología sofisticada tenían sus raíces en la tradición enoquiana. Los métodos modernos de crítica textual han permitido rastrear la compleja historia de la creación y transmisión de los textos enoquianos. Se ha revelado que el nombre Libro de Enoc esconde toda una colección de obras creadas en diferentes épocas por distintos autores. Los científicos han aprendido a distinguir capas de texto, determinar las fechas de creación de cada parte y reconstruir la historia del desarrollo de la tradición enoquiana. Hoy en día, el Libro de Enoc es objeto de investigación internacional. Se están creando ediciones críticas basadas en todos los manuscritos disponibles. Se están desarrollando nuevas traducciones y se celebran congresos y simposios. El texto, que en su día fue excluido del canon por ser considerado peligroso, ahora se reconoce como una de las fuentes clave para comprender la historia religiosa de la humanidad. Al concluir nuestro recorrido por los sinuosos senderos del Libro de Enoc, nos enfrentamos a una pregunta importante. ¿Qué puede decirnos esta historia sobre la naturaleza de la tradición religiosa? Sobre los mecanismos de preservación y pérdida de los textos sagrados, sobre cómo se forma la memoria colectiva de la humanidad. El destino del Libro de Enoc ilustra cómo las circunstancias históricas pueden cambiar drásticamente la percepción del patrimonio religioso. Un texto venerado como sagrado durante siglos puede ser declarado apócrifo. Una obra que influyó en la formación de ideas religiosas fundamentales puede quedar relegada al olvido y viceversa. Textos perdidos pueden resucitar siglos después y cambiar nuestra comprensión del pasado. Esta historia también nos muestra la relatividad de los límites canónicos. Lo que una tradición considera sagrado, otra puede rechazarlo. Las decisiones tomadas por los concilios eclesiásticos hace 15 siglos no reflejan necesariamente las intenciones originales de los autores ni la recepción original de los textos. El canon no es un dato dado, sino el resultado de un proceso histórico en el que se entrelazaron factores teológicos, políticos y culturales. Lo que es especialmente importante es que la historia del Libro de Enoc revela la diversidad del cristianismo primitivo. La iglesia de los primeros siglos era mucho más pluralista de lo que solemos pensar. Existían diferentes tradiciones, diferentes maneras de entender la fe, diferentes colecciones de textos sagrados. La ortodoxia triunfante representó solo una de las muchas posibilidades para el desarrollo del pensamiento cristiano. Los descubrimientos modernos en los campos de la arqueología bíblica y la crítica textual continúan revelando nuevas facetas de esta diversidad. Aprendemos sobre movimientos y tradiciones que antes estaban excluidos de la historia oficial. Comprendemos que el proceso de formación de las tradiciones religiosas fue mucho más complejo y dramático de lo que parecía. El Libro de Enoc también nos enseña a valorar el papel de las tradiciones marginales en la preservación del patrimonio cultural. De no ser por la Iglesia etíope, nunca habríamos conocido el texto completo de esta notable obra. La periferia a veces se convierte en la guardiana de lo que el centro decide descartar. Finalmente, esta historia nos recuerda la importancia del estudio abierto y crítico del patrimonio religioso. Solo la indagación libre nos permite ver el panorama completo del pasado y comprender el presente en toda su complejidad y contradicciones.